les comparto un breve recorrido por la historia de la cooperación internacional y el desarrollo de Guatemala. Las condiciones sociales, económicas y políticas de Guatemala en la actualidad son producto de la influencia de la cooperación internacional a través de la historia. Partiendo de la creación de la Organización de las Naciones Unidas después de las guerras mundiales, pasando por la Guerra Fría protagonizada por Estados Unidos de América y la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada uno para impulsar su sistema económico y político. Paralelo a los hechos internacionales, después de las guerras mundiales, en Guatemala se gestó la Revolución de Octubre de 1944 para la transformación del país, pero con la justificación de evitar el comunismo internacional. Con el apoyo de los Estados Unidos y la oligarquía nacional, derrocaron al gobierno revolucionario que unos años después dio origen al conflicto armado interno, finalizando después de 36 años con la firma de los acuerdos de paz. Considerando lo anterior, que es la cooperación internacional, la historia de la cooperación internacional ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, de acuerdo al pensamiento y los valores dominantes que se han tenido sobre el concepto de desarrollo y a la visión asumida por los países del norte sobre la situación de los países del sur. Podemos encontrar el origen de la cooperación internacional en el año de 1945, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, donde 50 países decidieron firmar la Carta de las Naciones Unidas. Los tres elementos que tuvieron una influencia determinante en la cooperación internacional fueron: 1. La Guerra Fría, que fue decisiva para que Estados Unidos aportara recursos a otros países con el objetivo de atraerlos hacia su esfera de influencia y en contraposición al bloque soviético. 2. Los países europeos debían impulsar políticas de cooperación con aquellos países que habían sido sus colonias. 3. El orden económico internacional establecido en la conferencia de Bretton Woods en 1944, reunión de las naciones capitalistas más fuertes de la época, donde nacieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, a los que se le uniría en 1948 el Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio, origen de la Organización Mundial del Comercio. En los años 60 se crea la mayoría de las agencias de cooperación al desarrollo de los países del norte y se crea el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en Francia. Los países miembros eran los países más poderosos del mundo de aquel entonces y se desarrollaron un sistema para organizar los recursos financieros y técnicos entre el norte y el sur, lo que se conoce con el nombre de ayuda oficial al desarrollo. Este tipo de cooperación se ha basado en una visión paternalista, es decir, países que creen saber cómo deben desarrollarse otros países y tienen una receta única imponiendo sus criterios. En la conferencia de Bandung, Indonesia, se reunieron un total de 29 jefes de Estado, en su mayoría de países recién independizados, y uno de los frutos de dicha conferencia fue la constitución del Movimiento de los Países No Alineados, que planteó una lógica distinta a la política internacional, haciendo énfasis en la autodeterminación de los pueblos, la no adhesión a pactos multilaterales militares y la lucha contra el imperialismo en todas sus formas. Sin embargo, la cooperación internacional tradicional acentuó su accionar a la par de los planes de ajuste estructural del Consenso de Washington, impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en toda América Latina y el Caribe durante los años 80 y 90. Lo que se conoce como la década perdida o la larga noche neoliberal, que tuvo políticas que actuaron en detrimento de las condiciones sociales de la población, incrementando las inequidades en el continente hasta llegar a convertirse en el más desigual del mundo. La cooperación norte al sur, además de implicar situaciones de poder, control e injerencia en otros países, también ha adolecido muchas veces de ser poco efectiva, no ser sostenible en el tiempo o por duplicar esfuerzos con sus intervenciones. Asimismo, han existido otras estrategias regionales en las últimas décadas, como la Organización de Países de América Latina y el Caribe, la Organización de Países del Sur para el Sur y la Organización de Países Centroamericanos y Caribeños. Sin embargo, a pesar de toda la cooperación internacional llevada a cabo durante más de 60 años, la pobreza e inequidad continúa existiendo, empeorándose con los efectos de la globalización. Mientras sucedía hechos en el plano internacional, en Guatemala se gestaba la Revolución de Octubre de 1944, conocida también como Revolución del 20 de Octubre,
que fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala en esa fecha, efectuado por militares, estudiantes y trabajadores, que derrocó al gobierno de facto del general Federico Ponce Bailes, dando lugar a las primeras elecciones libres en el país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de las mayorías, especialmente de la clase trabajadora. Dicha época de cambios es denominada también como 10 años de primavera o la Edad de Oro de Guatemala. Misma se terminó con el derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz Guzmán como el segundo gobierno de aquella época, quedando truncado lo que fue el sueño anhelado por muchos guatemaltecos. La cooperación internacional en este caso se justificó con la ayuda de los Estados Unidos para derrocar al gobierno democrático de Arbenz Guzmán. 16 años después del derrocamiento de Jacobo Arbenz, surge la guerra en Guatemala, también llamado conflicto armado interno. Fue un largo conflicto bélico liberado en el país entre 1960 y 1996, dentro del marco de la Guerra Fría entre el bloque capitalista de los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética, que causó un gran impacto en términos económicos y políticos y que agudizó la polarización de la sociedad guatemalteca. El conflicto inició el 13 de noviembre de 1960 con el fallido golpe de Estado para derrocar a Miguel Ydígoras Fuentes y concluyó en diciembre de 1996. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico, nombrada por las Naciones Unidas para recopilar información histórica de la guerra civil mediante un complejo análisis estadístico, estimó que el saldo al final de la guerra fue de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados. Según esta comisión, las fuerzas gubernamentales son responsables del 93% de la violencia del conflicto y los grupos guerrilleros del 3% y un 4% que no están identificados. La cooperación internacional contribuyó para la búsqueda de poner fin al conflicto y generó programas de apoyo después de la firma de los acuerdos de paz. Después de 36 años de conflicto armado interno, el 29 de diciembre de 1996 se firmó el último acuerdo del proceso de paz, denominado Acuerdo de Paz Firme y Duradero. En el Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala, la sociedad y la comunidad internacional reconocieron en ellos la agenda mínima para que el país pudiera avanzar hacia un futuro mejor, incluyente y democrático. Los acuerdos de paz son cada uno de los temas en los que el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, negociaron para alcanzar soluciones pacíficas a los principales problemas que generaron el enfrentamiento armado de más de 36 años. Su negociación se llevó a cabo en países como México, España, Noruega y Suecia durante 14 años para dar las condiciones de imparcialidad a las partes y tuvo una duración de 14 años. A 22 años después de la firma de los acuerdos de paz, es prudente preguntarse si los problemas que motivaron el conflicto armado interno ya han sido solucionados. Si los diferentes gobiernos que han estado en esta época en el poder han considerado con la responsabilidad para cumplir los acuerdos de paz. Si la situación de la pobreza en Guatemala se ha reducido o cada vez se está agudizando. Si el papel de la cooperación internacional en la situación actual de Guatemala ha sido para mejorar la situación del país. Esta etapa democrática después de la firma de los acuerdos de paz han tenido obstáculos para alcanzar el verdadero desarrollo del país y la corrupción ha sido la principal causa. Por lo tanto, la cooperación internacional ha reorientado su apoyo con otro enfoque, estableciendo una instancia que contribuya a frenar el flagelo de la corrupción. Sin embargo, también hay grupos de guatemaltecos que están en contra. Entonces, ¿cuál será el mejor camino para encontrar el desarrollo en Guatemala? ¿Y hasta cuándo seguiremos dependiendo de la cooperación internacional para el desarrollo? Soy Manuel Mendoza.